El día de hoy nos encontramos en la Católica y vamos a preguntarles por quiénes han votado. Amiga, ¿por quién has votado el día de las elecciones? Tú, imagina que hoy día son las elecciones. Llegas a tu local de votación, pero al llegar un policía te para y te da un papel que dice: si no puedes leer esto en español, tu opinión no cuenta y no puedes votar. Y esto no es una distopía, sino la realidad legal de Perú en el siglo XX. Pero ¿por quién votaste? Sí, hasta 1979 el Perú vivió bajo una democracia de papel. En otros mundos vivían en la modernidad. Aquí se diseñaban leyes donde el 80% de la población no podía decidir sobre el destino del país. Hola a todos, yo soy Luciana Castro, Erika Herrera, Daniela Angulo, Andrea Fortuna. Y Sammy Casaverde, y nuestro grupo es las Teletubbies. Y el día de hoy vamos a profundizar en el voto indígena y en la exclusión política durante la República Aristocrática. Nosotros elegimos ese tema porque, aunque es algo de lo que se ha hablado bastante, nunca hemos tenido la oportunidad de analizarlo a fondo. Nos pareció importante investigarlo porque está muy relacionado con la historia política y social de nuestro país. En este trabajo quisimos entender mejor por qué existen desigualdades estructurales y por qué han habido sectores que han sido históricamente excluidos. En este proceso no solo aprendimos datos, sino que también hemos analizado mejor cómo se ha construido esta sociedad. Ok, pero antes de empezar tenemos que romper un mito: que el indígena nunca participó hasta antes de las leyes modernas. Exacto, según Julio César Loaiza, en las elecciones de 1876, la historia era otra. Antes de que se pusieran los candados legales, los campesinos y los artesanos indígenas eran actores políticos muy activos. Entonces, antes de la República Aristocrática sí tenían voz. Exacto, Loaiza demuestra que el voto era una moneda de negociación. Los sectores populares se movilizaban en plazas, organizaban gremios y hacían sentir su peso político. No eran masas ignorantes, eran ciudadanos ejerciendo presión. Sin embargo, esto fue lo que asustó a la élite limeña. Como la élite tuvo miedo de esa participación que mencionan, decidieron cerrar la puerta con la ley de 1896. Víctor Peralta Ruiz estudia este periodo y nos revela que no solo fue un cambio de reglas, sino que fue una trampa. ¿Qué clase de trampa? Peralta Ruiz explica que el proceso electoral estaba totalmente viciado. Al prohibir el voto analfabeto, dejaron fuera a la mayoría, pero además las mesas de votación estaban controladas por los mayores contribuyentes. O sea, los ricos eran los que contaban los votos. O sea, los mismos que postulaban eran los mismos que vigilaban la urna. Exacto. Peralta sostiene que el fraude y las tachas eran la norma. Fue una democracia de papel, diseñada para que la oligarquía civilista nunca perdiera el control del Estado. Para que la expresión pareciera moderna, Jorge Caguana nos explica que usaron la reforma educativa de 1905 como pieza fundamental para el rompecabezas. Pero la educación era buena, ¿no? Tal cual, Caguana decía que se les daba una educación básica para que sean mejores trabajadores manuales, pero se les negaba la educación ciudadana, para que así no puedan reclamar el voto. ¿Pero en qué se basaban los autores para decir esto? Primeramente les vamos a explicar los argumentos de Julio César Loaiza. Su argumento principal es que la exclusión no fue por falta de interés del pueblo, sino una decisión tomada por la élite. Uno de los argumentos que plantea Loaiza es de que el pueblo no era comparsa. En 1876, antes de la exclusión legal, los obreros, artesanos e indígenas participaban activamente. Estos no eran masas manipuladas, sino actores que negociaban beneficios para sus comunidades o gremios a cambio de votos. Otro argumento fue la democratización interrumpida, donde se sostuvo que el Perú estuvo en un proceso de aprendizaje democrático, donde los sectores públicos ganaron cada vez más espacio en las plazas públicas. Sin embargo, este proceso se vio interrumpido por la guerra con Chile y posteriormente por la élite civilista, quienes prefirieron la norma a la participación. Finalmente, uno de sus argumentos dice que la política era movilización. El voto en esa época era una batalla por el control del espacio público. Quien dominaba la plaza y el registro, dominaba la elección. Ahora vamos con Víctor Peralta Ruiz. Su argumento principal es que el fraude no fue un error, sino fue una herramienta diseñada por el Estado.
Uno de los argumentos fue el candado de 1896. La reforma de Perola, que prohibió el voto a los analfabetos, fue un blindaje para que la élite civilista no perdiera el poder frente a los indígenas. Otro de sus argumentos fue el control de los mayores contribuyentes. Peralta explica que las juntas electorales estaban conformadas por las personas más ricas de la zona. Esto significa que la élite era el juez, ellos mismos decidían quién votaba Y ellos mismos contaban los votos. Finalmente, otro de sus argumentos es una democracia sin pueblo. La república aristocrática fue una ficción. Solamente se hacían elecciones para tener una imagen moderna ante el mundo. Pero internamente fue una oligarquía cerrada, donde el voto indígena fue prohibido por ley y por fraude. Y por último, Jorge Caguana nos explica que el Estado utilizó a la educación para separar y no para unir. Un argumento era el del Estado racializado, donde Caguana sostiene que la élite civilista consideraba al indígena biológicamente inferior. Por ende, las escuelas no estaban ahí para formar a buenos ciudadanos, sino buenos obreros, que trabajaran sin cuestionar el orden social. Otro de sus argumentos habla sobre la alfabetización como trampa. Al exigir saber leer para votar, pero centralizar las escuelas solo en Lima y las costas, el Estado creó un círculo vicioso. No te dejo votar porque no sabes leer, pero tampoco te pongo escuelas donde puedas aprender. Por último, Caguana habla de una ciudadanía segmentada. Este autor argumenta que existía una ingeniería social, donde mientras a los indígenas se les daba una educación técnica o manual, a la élite se le daba una educación científica o dirigencial, asegurándose así que el poder nunca cambiaría de manos. Entonces, si juntamos todo, eso nos daría el cuadro completo. Caguana nos explica el control mental, la educación, y Peralta el control legal, los votos. Y Loaiza nos termina de recordar que a pesar de todo, el pueblo nunca dejó de luchar. Exacto, 3 piezas de un mismo rompecabezas que nos explica por qué el Perú de 1900 era tan desigual. Ver el parecido con el presente, esa idea de que hay muchos ciudadanos que no saben votar, que muchas veces escuchamos, viene directito de los prejuicios de 1896. La brecha de calidad entre la educación urbana y rural sigue siendo una de las formas de exclusión moderna. Cambiaron las leyes, pero las estructuras mentales siguen presentes. Por eso estudiamos esto, no solo es saber quién fue Pardo Leguía, es entender por qué nuestro país sigue tan descentralizado y dividido. En resumen, la República Aristocrática fue una época de gran crecimiento económico, pero esta se dio a base de un silenciamiento de varios sectores de nuestro país. Esperamos que este video los ayude a cuestionar qué tan aristocrática o democrática es nuestra sociedad actual. Gracias por vernos. No olviden revisar las fuentes que les dejamos en la descripción. Nosotros somos... ¡Los Teletubbies!